Aleluya, gloria a Dios. Dios os bendiga a los escogidos de Dios, los que buscáis la palabra, los que buscáis la voluntad de Dios en estos últimos tiempos. Aquí estamos predicando la palabra, compartiendo lo que Dios nos pone en el corazón. Y hoy quiero hablar de un tema importante, que es sobre la sociedad del ocio, la cultura del ocio que vivimos en el día de hoy. Y para ello quiero comenzar allí en Efesios capítulo 5, verso 16. No, perdón, capítulo 5, vamos a empezar verso 15. Efesios 5:15 dice lo siguiente. Lo voy a leer en el nombre de Jesús y dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, escuchad bien, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Voy a leerlo otra vez. Escucha bien. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Porque vivimos en tiempos en los que el ocio ha tomado como una preeminencia, el ocio ha tomado una importancia. Parece que vivimos en la sociedad del ocio. Todo gira en torno a qué ocio vamos a tener. Cuanto más ocio mejor. Y la sociedad ya se encarga de encaminarnos cómo tiene que ser ese ocio. El ocio, ¿qué es el ocio? Bueno, la definición de ocio es tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. ¿Estáis escuchando, hijos? El ocio significa tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. O sea, que en principio el ocio es una parte de tiempo que tienes después de unas ocupaciones habituales. El problema es que vivimos en un tiempo en el que muchas personas ya viven en un continuo ocio. Y sobre eso es lo que quiero llamar la atención. Que el ocio está convirtiéndose en la ocupación habitual. Ya el ocio no es el descanso de esa ocupación habitual, el trabajo, el estudio, lo que sea, escucha bien, sino que ya el ocio es la actividad principal. Y el problema es en qué ocupas ese ocio, ese tiempo de ocio. Otra definición de ocio es actividad que se dedica como distracción en momentos de tiempo libre. Hay ciertas actividades en que, ¿cuál es tu ocio? Se dice, ¿cuál es tu hobby? ¿O qué haces tú en tus tiempos de ocio? Bueno, pues yo cuando tengo tiempo libre, pues me gusta estar en familia, o salir al campo, o leo la Biblia, o juego a un juego sano, o hago deporte, ¿ves? Son actividades de distracción en el tiempo libre. Ahora bien, ¿qué pasa si ese ocio va creciendo, creciendo, creciendo y ya al final lo que está ocurriendo es que las personas, o algunas personas, están en un ocio continuo, o sea, están ociosas? ¿Qué significa estar ocioso? Bueno, la definición es, estar ocioso es estar desocupado y que no hace nada o carece de obligación que cumplir. O sea, si llega un momento que hay personas que ni estudian ni trabajan, o que ya el Estado les da una paguita y no tienen nada que hacer más que esperar que les llegue el dinero para subsistir, entonces no tienen ninguna obligación, no tienen ninguna responsabilidad. Entonces están ociosos, o sea, se están desocupados. ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo la Biblia nos advierte de que este estado de ociosidad, de estar ocioso, de estar sin una ocupación, pues no es bueno. Nos va a llevar normalmente al pecado, a desenfocarnos de la palabra, a desenfocarnos del propósito. Otra definición de ocioso es inútil, sin provecho ni fruto. Por ejemplo, se dice del campo que está ocioso porque está sin cultivarse, sin dar fruto. Entonces, claro, en una sociedad en la que se nos promulga que lo mejor es estar en tiempo de ocio, que cuanto menos trabajes mejor, y luego la sociedad se va a encargar de darte muchos entretenimientos, muchas ocupaciones ociosas, o sea, sin provecho, sin fruto, que nada más sirven para dejar pasar el tiempo. Entonces, estar ocioso es que no se usa para aquello para lo que está destinado. Fíjate qué interesante es en definición, hijos. Ocioso es
que no se está usando para aquello para lo que está destinado. Entonces ahí es donde yo quiero llamar la atención. Dios nos ha destinado para algo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nos ha salvado para que nosotros andemos en buenas obras. Si nosotros estamos ociosos, es posible que no estemos cumpliendo esa función que Dios quiere que andemos en ella. Amén. Entonces, puesta esta introducción del ocio, tiempo libre, pero que el tiempo libre se convierte en el tiempo principal, en el que no tienes ninguna ocupación, no tienes ninguna responsabilidad. Y estar ocioso es que no estás haciendo nada, que al final estás sin fruto, sin provecho. Entonces vamos intuyendo que esto no es tan bueno como nos lo quieren vender. Y la palabra de Dios nos advierte sobre ello. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Quiero que leáis y apuntéis estos versos, que meditéis sobre ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Lo estáis buscando ahí? Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice en el verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, que les llaméis a la atención. Porque bíblicamente no es bueno estar ocioso. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. En el verso 6 en adelante. Dice: pero os ordenamos, dice Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. Él está hablando de vivir desordenadamente, o sea, sin un orden, sin una disciplina, sin una ocupación provechosa, sino ocioso, entonces desordenadamente metiéndose y haciendo cosas que no convienen. Entonces él sigue y dice: ni comimos de balde el pan de nadie. Comer de balde quiere decir comer sin haberse esforzado en ello. Entonces fíjate qué curioso que ayer estábamos con unas personas en el campo y nos decían: es que no encuentro gente para trabajar, porque la gente, pues como dependen de los 400 euros que le da el gobierno, no quieren trabajar, porque si trabajan y les dan de alta en la seguridad social van a perder esos 400 euros. Entonces la gente prefiere no trabajar y estar sin hacer nada porque ya les dan esa paguita. Entonces la paguita pues es una bendición para muchas personas seguramente que no tienen un medio de vida, pero el problema es que a algunas personas les está convirtiendo en vagos, en ociosos y ya no buscan trabajo. Y eso es un problema desde mi punto de vista. Dice que no comimos de balde, sino que nos esforzamos. Dice: porque trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos derecho, sino para daros a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, que la palabra de Dios nos está enseñando que debemos trabajar, que debemos esforzarnos, que debemos ganarnos el pan de cada día, no vivir ociosos, no desordenadamente. El problema es que el vivir ociosos es no dar fruto. Y el problema es que si la mente, el cuerpo, nuestra alma no está ocupada en lo que deberíamos estar ocupados, en algo de provecho, el enemigo va a usar eso para introducirse en nuestra vida, tendernos al pecado, tendernos tentaciones, guiarnos a lo malo. El alma ociosa normalmente va a empezar a buscar el pecado, va a acabar en pecado. Aleluya. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 13, dice, empezando el 11, hablando de las vidas jóvenes, que dice que impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y el verso 13 dice: y también aprenden a estar ociosas. Escucha bien. O sea, ociosas, sin hacer nada. Y entonces, ¿qué dice? Dice: andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Esto puede ser uno de los problemas de estar ocioso, que ya
Entonces estás entremetiéndote en lo de los demás, mirando, chismeando. Aleluya. Gloria al Señor. En Tito capítulo 1, verso 12, Tito 1:12, dice, hablando de los cretenses, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Aleluya. Entonces, la Biblia nos está advirtiendo, chicos, que eso del ocio está bien en su medida. O sea, está bien si tú tienes una ocupación, como dice el Señor, 6 días trabajará el hombre y 1 descansará. O sea, el Señor como puso un ritmo en nuestro ser, en el cielo, en la tierra y en el ser humano, nos mandó que trabajásemos, que estuviéramos ocupados, 6 días y 1 descansaríamos. Hay una medida, hay una proporción de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Pero cuando esa proporción se invierte y ya las personas o no trabajan, o no quieren trabajar, no quieren estudiar, lo único que quieren es estar ociosos, o sea, con entretenimientos, diversiones, varia cosa, que eso al final ¿a qué nos lleva? Pues a la pereza, a la glotonería, a los vicios, al pecado, a la pornografía, a todas estas cosas. Entonces yo lo que llamo la atención a los hijos de Dios y a los hijos de Dios, a los jóvenes, que se den cuenta que es la voluntad de Dios que busquemos algo provechoso que hacer. Que si no tenemos trabajo, pues sigamos formándonos, hagamos un curso, hagamos lo que sea, ayudemos al prójimo, ocupemos en buenas obras, no nos dejemos llevar de esta sociedad que nos impulsa a llevar una vida completamente ociosa, sin propósito, sin provecho, malgastando nuestro tiempo, malgastando el tesoro del tiempo que Dios nos da cada día. Esos miles de segundos que tenemos cada día, no los malgastemos, porque es algo precioso que Dios nos ha dado. Aleluya. El Señor, frente a esta vida desordenada, dice, que están ociosos sin hacer nada, entremetiéndose en glotonería, en borrachera, en diferentes cosas, ¿qué dice? Pues por ejemplo pone el ejemplo de Tabita. Tabita dice, Hechos capítulo 9, verso 36, que hacía cosas con sus manos, que trabajaba, que hacía servicio al prójimo. O segunda de Pedro capítulo 1, verso 8, cuando dice, hablando de que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que nos preocupemos de nuestra edificación espiritual, de nuestro perfeccionamiento, de nuestra santificación. Y entonces dice que si estas cosas están en nosotros, primera de Pedro 1:8, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nos manda que no nos dejemos llevar por esa vida de pasividad. Una vida de pasividad en la que nada más busquemos cosas que nos entretengan, nos hagan pasar el tiempo, sino que nosotros tomemos una actitud activa en nuestra santificación, en la búsqueda del Señor, en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque te voy a decir una cosa, tú puedes a lo mejor no tener un trabajo retribuido, pero tú puedes hacer muchas cosas de provecho. Puedes ayudar al prójimo, puedes hacer servicio, puedes ayudar en la casa, puedes estar estudiando algo, puedes estar haciendo un taller, puedes estar creando algo. O sea, muchas cosas, puedes estar predicando la palabra, puedes estar visitando a un amigo, puedes estar haciendo muchas cosas de provecho. El provecho no es solamente el provecho económico, que también tenemos que buscar ese medio de vida, pero el provecho es que nuestra vida, el tiempo sea redimido, como dice el Señor, redimir el tiempo. O sea, rescatar el tiempo que Dios nos da, que no se quede esclavo por otras cuestiones. Porque mira una cosa, en la vida hay quien cuenta que hay como 2 tiempos, dos, vamos a decir, actividades. Está el tiempo activo,
que tú activamente decides qué vas a hacer con ese tiempo y lo ocupas en algo provechoso. Y el tiempo reactivo. ¿Qué es el tiempo reactivo? Es el tiempo en el que tú estás reaccionando a otras cosas. Y ahora quiero luego entrar un poquito en este tema de el ocio reactivo. Escucha bien, porque por ejemplo, imagínate que tú tienes tiempo libre y lo ocupas activamente en hacer deporte, lo ocupas en ir a buscar a ver a alguien, en ayudar a alguien, lo ocupas en leer, lo ocupas en salir a pasear, lo ocupas en conversar. Es un tiempo activo, es un tiempo en el que tú estás participando, estás haciendo algo. Frente a eso está el ocio pasivo. ¿Qué es el ocio pasivo? Pues te sientas, enciendes una pantalla y pasivamente tú estás nada más recibiendo. ¿Te das cuenta? Ahora tú medita. ¿Cuánto tiempo los jóvenes, en general, y también los adultos, están pasando de tiempo reactivo? O sea, tiempo en el que ellos no están realmente haciendo nada. No están casi ni pensando, porque no les da tiempo a pensar. Nada más están mirando, escuchando y recibiendo algo que se les ofrece, que puede ser películas, series, juegos. En el juego, bueno, entraríamos con un tema intermedio, ¿no? Porque ahí tú tienes que estar haciendo cosas, pero que al final no es algo que tú crees, sino que estás reaccionando ante algo que te está ocurriendo y te está comiendo el tiempo. Nosotros algún día por la tarde le digo a los chicos, a ver, mira cuánto tiempo habéis estado en el móvil. Y te asustas, porque son horas de tiempo reactivo, horas de tiempo pasivo, horas en las que no has hecho nada de provecho, en la que no te has edificado, en la que simplemente te has dejado bombardear de información, de influencias, de músicas, de ideas, de cosas, y tú pasivamente has estado ahí recibiendo. Entonces te has estado alimentando de algo que el mundo te está ofreciendo. Entonces esto del ocio es peligroso, porque alguien dijo, de lo que comes, así serás. Si tú físicamente te alimentas de un tipo de cosas, así tú va a ser tu cuerpo, pero espiritualmente lo mismo. ¿De qué te estás alimentando? Imagínate que solo la mitad del tiempo que dedicas a esas cuestiones, solo la mitad del tiempo las dedicaras a leer la palabra, a orar, a escuchar una prédica. Solamente la mitad del tiempo que dedicas al ocio, porque eso es ocio. Pero el problema es que el ocio se ha convertido en la actividad principal. O sea, ahora lo menor es el tiempo que se dedica a trabajar, a estudiar, a ayudar, a hacer cosas. No más digo también a conversar en familia, a ayudar a un prójimo, a hacer actividades productivas. Y ya de repente lo que es el ocio ha tomado demasiado tiempo en esta sociedad, en los jóvenes y en muchos adultos, que son horas haciendo pasar el Instagram, el TikTok, el Facebook o lo que sea, horas así nada más, viendo una imagen, viendo un vídeo, viendo otro, horas, es increíble, Yo llamo la atención, por favor, despertar hijos, despertar jóvenes, despertar padres. Démonos cuenta que el ocio se está comiendo la vida, está robando, es un ladrón de tiempo, nos está robando el tiempo que Dios nos ha dado. Dios, en cambio, lo que quiere es que andemos en Él, en su voluntad. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice el Señor, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ocupémonos de la obra del Señor, que primeramente es nuestro crecimiento personal, nuestra edificación en Cristo, nuestra fortaleza en el Señor, y después crecer en la obra del Señor, en lo que Dios quiere que hagamos. Dediquemos tiempo a cosas productivas que nos van a ayudar. Porque ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo, hermanos? Allí en ese tiempo pasivo. Pues estamos recibiendo violencia, odio, fornicación, avaricia, codicia, envidia, chismes, murmuraciones. Aquellos que ven la televisión y se ponen estos programas de tertulias
que no son más que murmurar sobre y chismear sobre unas personas y otras personas. Entonces, esto es lo que la sociedad nos ofrece. Es la sociedad del ocio y hay todo un montaje, toda una industria del entretenimiento. Una industria del entretenimiento para entretenernos en ese tiempo ocioso, en ese tiempo pasivo, en el que nosotros como que desconectamos nuestra mente y nada más nos dejamos bombardear por lo que esa industria ha creado para hacernos pasar el tiempo. ¿Qué es entretener? ¿Qué es entretener? Bueno, pues una definición es hacer pasar el tiempo de manera agradable. Hasta aquí parecería bien, ¿no? Pero claro, esta es la cultura de hoy. Solamente es estar siempre agradable. Nunca hay un sufrimiento, no hay un esfuerzo. Nadie se quiere esforzar, nadie quiere sacrificar nada. Solamente es lo que me haga sentir bien. Pero otra definición de entretener es hacer perder el tiempo a una persona, ocupando su atención e impidiendo la realización o continuación de una acción. Es decir, que la industria y el sistema global y el sistema diabólico de este mundo, escucha, lo que está diseñado es para entretenernos, o sea, desviar nuestra atención para que dejemos de hacer aquello a lo que somos llamados a hacer, a ser hijos de Dios, a ser luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a hacer la voluntad de Dios, a andar en sus caminos, a leer la palabra, a orar, a estar en su presencia, a adorarle, a alabarle, a predicar su palabra, a dar testimonio, a hacer buenas obras, a servir a este mundo, a trabajar con nuestras manos, a ayudar al prójimo. Pero hay todo un sistema que lo que hace es que nos entretiene. Sí, pasamos un buen momento, pero en el fondo lo que está haciendo es desviar la atención, desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere distraernos. ¿Qué es distraer? El entretenimiento también dice que es distraer a alguien impidiéndole hacer algo. Lo distrae, le quita su atención, pero eso le impide hacer algo. Todos estos asuntos de los juegos, de las series, de los TikTok, de los Facebook, de los Instagram, todas estas cosas nos están quitando la atención de aquello que deberíamos estar haciendo. De verdad, por favor, despertar y poner atención. Sí, divertir, recrear el ánimo, pero nos aparta la atención del objeto a que debíamos estar enfocados. Nos aparta de la vida virtuosa y honesta. Escucha bien, nos aparta de la vida virtuosa y honesta. Nos aparta de llevar una vida piadosa. Nos aparta de llevar una vida de dedicación a Dios. Solo examina, por favor, diariamente. Echa una cuenta de cuántas horas has estado viendo cosas en los aparatos y compáralo con cuánto tiempo has estado leyendo la palabra. Escucha bien, leyendo la palabra. ¿Cuánto tiempo has estado orando, de verdad, enfocado nada más en la oración? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo algo para el Señor o para el prójimo? Y te vas a dar cuenta qué desbalance hay. Que a veces oramos ni 5 minutos, leemos un verso, pero nos pasamos hora y media viendo. ¿Es así o no es así? No estoy diciendo nada nuevo, lo que estoy es llamando la atención sobre ello. Llamando la atención sobre ello, por favor. Nos quieren distraer, nos quieren entretener para desenfocarnos de la voluntad de Dios. Y eso nos confunde, nos engaña, nos distrae. Aleluya. Y además, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque si dijera, bueno, es que yo estoy viendo prédica, testimonio, palabra de Dios, pero no es verdad, no es eso. Y la gente que se pasa horas viendo series, películas, programas de chismes, de murmuración, ¿qué es lo que se recibe? Pues está recibiendo fornicación, adulterio, violencia, sexo ilícito, agresividad, vicios, drogas, cultura del vicio, cultura del alcohol,
chismes, murmuraciones. ¿Es así o no es así? ¿De verdad es así? Entonces también eso es malo, porque no solamente es que estamos perdiendo el tiempo, sino lo que estamos recibiendo es el pecado de otros. Y nosotros al final nos estamos haciendo partícipes. En Efesios capítulo 5 nos advierte de eso. Versos 7 y 8. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, como hijos de luz. O sea, ya no participéis de esas cosas. No, es que yo no fornico, pero me paso la vida viendo películas de fornicación. No, es que yo no mato a nadie, pero me paso jugando a juegos de matar y viendo películas de agresividad. No, es que yo no me meto con nadie, pero me pongo películas o me pongo programas en la televisión que no hacen más que insultar y faltar al respeto y murmurarnos con otros. Estoy siendo partícipe de aquello. Me estoy congratulando, me estoy revolviendo en el pecado de otros y por lo tanto es una forma de que mi alma se está contaminando. El Señor no quiere eso para nuestras vidas. El diablo tiene muy diseñado desde hace decenas de años, desde hace décadas. El diablo tiene todo un sistema, toda una industria del entretenimiento bombardeando con los valores que quiere que todos participemos: la cultura del alcohol, del sexo, de los vicios, de la violencia. Y nosotros ya lo recibimos como si fuera normal. Un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, una hija de Dios, viendo aquello como si fuera normal, participando. Y además no solamente puntualmente, sino que es continuado. Ha tomado nuestro tiempo. Nos ha hecho esclavos si te descuidas. Esclavos del entretenimiento. Porque si te pasas media hora, una hora sin mirar, como que ya rápido es como un tic nervioso, y rápido sacas el móvil y empiezas a hacer así. Según te levantas, ¿qué haces? Coges el móvil y haces así. Cuando te acuestas, ¿qué haces? Lo último que haces, así. Es un tic, es un problema, es una esclavitud. Es una esclavitud. El diablo está esclavizando esta sociedad para que esta sociedad esté entretenida, distraída, involucrándose en el pecado como si eso ya para que ello sea normal. Y entonces no busquen de Dios, no oren, no ayunen, no lean la palabra, no alaben a Dios, no prediquen la palabra, no hagan buenas obras. Estén ahí tranquilitos, estén como dormidos, sedados, estén desactivados. Eso es lo que el diablo está haciendo con nuestros jóvenes y con muchos adultos. Por favor, no lo permitamos. No permitas en tu vida el estar viendo cosas que no convienen. Tú tienes que poner tu barrera. Efesios capítulo 5, versos 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No debemos participar en fornicación, en palabras deshonestas, en avaricia, en todas estas cosas, truanerías, necedades, que no convienen, dice, porque somos santos, somos apartados para Dios. No dejemos que el diablo nos robe el tiempo, no dejemos que el diablo nos haga personas ociosas, entretenidas y distraídas de nuestro propósito, por favor. Aleluya. Sino hagamos como dice el Señor, no seamos como necios, sino como sabios. Dice lo que leíamos al principio, que mirad pues con diligencia, o sea, esforzaos, tened cuidado en esto. Dice, ¿cómo andéis, hijos? Que no es un día, que es ya la costumbre, ya es el hábito, ya es continuado, ya es tu caminar, se ha convertido en tu modo de vida. Y tu modo de vida, lo que hagas hoy, mañana, al otro, es lo que va a determinar tu futuro, es lo que va a determinar tu vida espiritual. Lo que se acaba convirtiendo en una costumbre, al final te esclaviza. Es como los vicios, es lo mismo. Nosotros a veces decimos, una semana sin móviles, y los primeros días hay como una especie de síndrome de abstinencia. Es increíble.
un nerviosismo, una agresividad, porque se ha convertido en una esclavitud. Hay centros de desintoxicación, de deshabituación de los medios digitales. Hay chicos que están encerrándose en las casas y ya no salen a la calle, ya no son capaces de relacionarse. El otro día vimos un muchacho, un amigo de nuestros hijos, un muchacho como extraño, son gente que nada más está en la pantalla. Están deshumanizándose, están dejando de ser personas que se puedan relacionar, personas que puedan abrazar, que puedan conversar, que puedan mirar la cara. Luchemos por eso en las casas, hermanos, hijos de Dios. Luchemos por eso por nuestros hijos. Busquemos el romper esos hábitos, el limitar el tiempo, el buscar tiempo proactivo, tiempo en el que nos relacionemos, conversemos, juguemos, nos abracemos, estemos juntos. Porque también eso pasa en la industria del entretenimiento, es muy solitario. Ves a los jóvenes reunidos en el parque, antiguamente estarían jugando, estarían charlando y ahora están todos con el móvil. Y esa es la manera de relacionarse. Cogen el móvil, mira esto, mira esto. ¿Y mira qué? Necedades, tronerías, sexo y tantas cosas que no convienen a los santos. Entonces, no seáis necios, dice el Señor. No seáis necios. O sea, no seáis tontos, no os dejéis engañar por el enemigo, por favor. No os dejéis engañar. Sino ser entendidos. Ser sabios. Y aprovechar el tiempo. Dice el Señor, aprovechando el tiempo. Porque los días son malos. Los días son malos. A veces decimos, es que mira qué vida hay fuera, qué problemas hay, mira que el Señor viene y tantas cosas. Pero si sabemos que los días son malos, aprovechemos el tiempo, enfoquémonos en lo que de verdad es importante. Centrémonos, los jóvenes, en su formación, en su preparación. Trabajemos en nuestros negocios de forma ordenada y tengamos luego tiempos de descanso. Busquemos de Dios, busquemos la voluntad de Dios, busquemos la palabra, la presencia de Dios. Eso es aprovechar el tiempo, porque los días son malos, que no estemos dormidos sino despiertos. Por favor, aleluya, gloria al Señor. No seáis insensatos, dice entonces, no seáis insensatos, imprudentes, necios. Eso está diciendo el Señor. Gloria a Dios, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios pasar horas haciendo así a un móvil? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que te sientas a ver una película de violencia, de sexo ilícito, de fornicación, adulterio? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que te pongas a ver un programa en el que no hay más que chisme, murmuración y crítica? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que estés viendo el pecado como ya algo normal y natural para tu vida? No seas necio, no seas insensato. Sé entendido de cuál es la voluntad de Dios. No te dejes engañar por esta industria del entretenimiento, por esta vida del ocio, la sociedad del ocio, en lo que lo máximo es tener tiempo de ocio. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos ocupemos en el crecimiento en el Señor, que nos ocupemos en la obra del Señor, que busquemos de su presencia y busquemos su propósito y su voluntad, pero no como algo etéreo, sino a diario. A diario. Aleluya. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que Dios nos despierte y haga entender cuál es el plan que el enemigo está implementando. Por un lado, con una cultura del miedo, del aislamiento y ofreciendo toda una industria de entretenimiento para que estemos ociosos, entretenidos, tranquilitos ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está llenando la vida de algo nada bueno y nos está haciendo ocupar nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que no pensemos en lo verdaderamente importante. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que rompa esas cadenas en nuestra vida, en nuestros hijos, en los que nos rodean. Señor y Dios poderoso, te adoramos y te glorificamos. Padre, nos presentamos ante ti reconociendo el tiempo perdido nuestro, de nuestros hijos, y que necesitamos ayuda, Padre. Necesitamos ayuda para ser libres. Tú has venido a libertar al cautivo. Tú has venido a deshacer las obras del enemigo, Padre.
Aleluya, haznos despertar, despierta a nuestros hijos, que no pierden el tiempo, Padre, en esas redes sociales que no hacen más que entretener, que dejarles ociosos, sin fruto, Padre, sin fruto. Aleluya, Jesús, ayúdanos, líbranos de mal. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, que podamos leer tu palabra, que podamos estar en tu presencia, que podamos amarnos, estar juntos en familia, conversar unos con otros con amistades, en la iglesia, podemos congregarnos, podemos hacer buenas obras, podemos predicar tu palabra, ocuparnos en tu propósito de estos últimos tiempos, Padre. Aleluya, ser instrumentos tuyos y no estar allí dormidos, como se dice, desactivados, Padre. Actívanos, despiértanos, líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Seguimos adelante en estos últimos tiempos. Los escogidos por Dios, los que son llamados para la vida eterna. Permanece fiel hasta el fin y Dios te dará la corona de vida. Amén. Bendiciones, hermanos. Padre del Señor.